Buenas noches, profe. Mi nombre es Sara Gómez Puerta y mi grupo está conformado por María Laura Giraldo Castaño, Ruth Andrea Rodríguez Ateortúa, Jessica Milena Pérez Otero y mi persona. A continuación vamos a exponer los puntos de la actividad número 1. A mí me tocaron los 3 primeros puntos, que son qué es la economía, qué es el costo y oportunidad y el cambio marginal en economía. Entonces, ¿qué es economía? La economía es la ciencia que busca lograr la mejor administración y uso de los recursos escasos con el fin de poder satisfacer las necesidades de las personas de una forma eficiente. A continuación voy a dar como la definición de lo que yo entendí que es economía y dar como un significado de lo que para mí es. Básicamente la economía estudia el comportamiento de los gobiernos, las empresas y las personas, debido a que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, por lo que esta ciencia busca administrar correctamente estos recursos y maximizar su utilidad para cubrir las necesidades primordiales que, aunque no podemos cubrir todas nuestras necesidades, como los lujos, puede ser joyas, carros, casas, pues mucho dinero, la economía da como prioridad a las más esenciales y importantes pues como para la vida, que son la comida, el transporte, la salud y la educación. Ahora, ¿qué es el coste de oportunidad? El coste de oportunidad es el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo es, yo tengo la opción de estudiar o de trabajar, ¿cierto? Y yo elijo la opción de trabajar. Entonces, al elegir esa opción, yo pierdo como los beneficios de haber estudiado, que son obtener el título de profesional, ganar más dinero, o sea, un mejor salario, encontrar de pronto un empleo más rápido y obviamente el conocimiento que uno obtiene. Entonces, este sería pues como un ejemplo de lo que significa el costo de oportunidad. Y por último, voy a hablar del concepto cambio marginal en economía. Desde el punto de vista económico, el cambio marginal es un concepto fundamental en microeconomía. Se centra en los ajustes incrementales en la producción de bienes o servicios. Un ejemplo para este concepto sería que una empresa debe decidir si incrementa la producción de una unidad más. La cuestión no se trata de esa unidad extra, se trata si el costo de producirlo y los ingresos generados lo convertirían en una opción rentable. Por lo que ese ejemplo nos puede dar como una mejor definición o como para entender más el concepto de cambio marginal. Buenas noches para todos, mi nombre es Jessica Milena Pérez Otero y voy a continuar con el siguiente punto, que es mano invisible. La mano invisible es una metáfora usada por el economista Adam Smith para describir cómo el mercado libre se autorregula y beneficia a la sociedad cuando cada persona busca su propio interés. Según Smith, la competencia, la oferta y la demanda son suficientes para lograr el equilibrio y el bienestar social, sin necesidad de la intervención del Estado. El siguiente punto es economía del libre mercado. El libre mercado, también conocido como economía del libre mercado, es un sistema económico donde los intercambios comerciales entre individuos no están sometidos a ningún o casi ningún control o política gubernamental. En este sistema, los agentes económicos, es decir, los productores por un lado y los consumidores por otros, son quienes de manera voluntaria y espontánea satisfacen sus necesidades a través del libre intercambio de bienes y servicios. El libre mercado, los precios de los bienes son determinados por las leyes de la oferta y la demanda, acordada entre vendedores, productores y consumidores. No hay intervención del Estado en la fijación de los precios. El Estado solo interviene para resolver conflictos puntuales entre los agentes económicos y para aplicar la ley cuando se viola algún acuerdo o contrato. El siguiente punto es la inflación.
La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. En consecuencia, la moneda pierde valor, por lo que se pueden comprar menos bienes y servicios con ella. La inflación puede ser causada por varios factores, como es el aumento de la demanda, el costo de los insumos, la depreciación de la moneda, entre otros. Una tasa de inflación moderada puede ser beneficiosa para la economía, ya que esta puede estimular la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, una inflación descontrolada puede llevar a una disminución del valor de la moneda y a un aumento de los precios que afecta negativamente el poder adquisitivo de las personas y la estabilidad económica. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrea Rodríguez. El día de hoy les vengo a hablar de 3 temas. Sería sobre el modelo económico, flujo circular de la economía con y sin gobierno y frontera de posibilidades de producción, puntos eficientes, ineficientes, inalcanzables y crecimiento económico en la frontera de posibilidades de producción. Vamos a empezar con el modelo económico. Les voy a hablar un poco sobre este. Un modelo económico se refiere a una representación simplificada y teórica de la manera en que funciona una economía. Estos modelos son herramientas conceptuales que los economistas utilizan para entender, analizar y prever el comportamiento económico. Los modelos económicos pueden abordar diversos aspectos de la economía, como la producción, el consumo, la inversión y la inflación, entre otros. Existen diferentes tipos de modelo económico, como modelo de oferta y demanda, modelo de crecimiento económico, modelo de equilibrio general, modelo de economía de mercadeo y modelo de economía planificada. Estos son algunos ejemplos y la elección del modelo depende del objetivo específico y del análisis que hagamos, ¿cierto? Los modelos económicos son herramientas útiles para entender patrones, tomar decisiones políticas y anticipar posibles resultados de la economía. Continuamos con el flujo circular con y sin gobierno. Listo. Entonces, el flujo circular de la economía es un concepto que describe las interacciones económicas entre los agentes económicos en una economía. Puede representarse de manera simplificada y básica, pero para comprender cómo se vería con y sin la presencia del gobierno, es útil dividirlo en 2 partes. Flujo circular sin gobierno. En un sistema sin la intervención del gobierno, el flujo circular básico involucra 2 agentes principales como los hogares y las empresas. Los hogares proporcionan factores como el trabajo, la tierra y capital. Las empresas producen bienes y servicios utilizando los factores de producción proporcionados por los hogares. Mercados. Mercado de factores de producción, donde se compran y venden factores de producción. Mercados de bienes y servicios, donde se compran y venden bienes y servicios producidos. Es decir, el flujo circular sin gobierno implica la interacción directa entre hogares y empresas. Flujo circular con gobierno. Cuando se incorpora el gobierno, se introduce una tercera dimensión al flujo circular. El gobierno actúa como un agente adicional que recauda impuestos, gasta dinero y regula la economía. Gobierno recauda impuestos de los hogares y las empresas, gasta dinero en bienes y servicios, regula la actividad económica a través de políticas y monetarias. Mercado de impuestos y transferencias. Los hogares y las empresas pagan impuestos al gobierno. El gobierno distribuye algunos de estos ingresos a través de transferencias como subsidios y programas sociales. En ambos casos,
ya sea con o sin gobierno. El flujo circular de la economía refleja cómo los agentes económicos interactúan a través de mercados y cómo se distribuyen los ingresos y los recursos de la economía. Finalizamos con frontera de posibilidades de producción, puntos eficientes, ineficientes, inalcanzables y crecimiento económico. La frontera de posibilidades en la producción en un modelo que muestra las diferentes combinaciones de dos bienes o servicios que una economía puede producir, dados los recursos y la tecnología disponibles. Aquí se explican algunos conceptos de clave relacionados. Puntos eficientes. Los puntos eficientes en la frontera de posibilidades de producción representan combinaciones de producción en las que la economía está utilizando todos sus recursos de manera óptima, es decir, no hay desperdicio de los recursos. Puntos ineficientes. Los puntos dentro de la frontera de posibilidades de producción se consideran ineficientes en estos puntos. La economía no está utilizando completamente sus recursos o no está produciendo la cantidad máxima posible de bienes y servicios. Puntos inalcanzables. Los puntos fuera de la frontera de posibilidades de producción se consideran inalcanzables con los recursos y la tecnología actuales. Estos puntos representan combinaciones de producción que exceden la capacidad actual de la economía. Crecimiento económico. El crecimiento económico se refiere al aumento a largo plazo en la capacidad de una economía para producir bienes y servicios. Si la economía experimenta un crecimiento económico, se expandirá hacia afuera. Ese crecimiento puede deberse a factores como avances tecnológicos, aumento de la cantidad y calidad de los recursos y las mejoras de eficiencia. Mi nombre es María Laura Giraldo Castaño y vengo a exponer las ventajas absolutas, ventajas comparativas y ventajas competitivas. En el estudio de la economía, las ventajas absolutas, comparativas y competitivas son conceptos claves para entender cómo las empresas y países pueden obtener ventajas en el mercado. Las ventajas absolutas se refieren a la superioridad de las empresas o del país en la producción de un bien o servicio debido a los factores internos, como la tecnología, mano de obra especializada y los recursos naturales. Las ventajas absolutas es común en el contexto del comercio internacional debido a las dificultades de mantener ventajas absolutas en todos los sectores. Las ventajas comparativas es la capacidad de la economía para producir un bien o servicio a un costo de oportunidad inferior a la de sus socios o comerciantes. Esta ventaja se basa en diferentes costos de producción entre países, como el salario, la energía, entre otros factores de producción. La ventaja competitiva es la capacidad de las empresas o países de superar a sus competidores a través de las diferencias de productos, la minimización de costos o ambos. Las ventajas competitivas permiten a las empresas generar un valor agregado y entrar a su mayor número de consumidores a productos o servicios. Michel Potter popularizó el concepto de las ventajas competitivas en la década del 1980. Este concepto son fundamentales para entender cómo las empresas y países pueden competir en el mercado global y cómo desarrollan la estrategia para minimizar la competitividad. Las afirmaciones positivas y normativas en la economía. En la economía, las afirmaciones positivas son declaraciones objetivas y verificables que describen cómo funcionan las cosas en realidad. Por otro lado, las afirmaciones normativas son un juicio de valor que expresan cómo deberían ser las cosas. Un ejemplo de afirmaciones positivas en la economía: un aumento en el precio del bien disminuirá la cantidad de demanda en ese bien. Estas afirmaciones se pueden verificar empíricamente y no aplican ningún juicio de valor. Un ejemplo de afirmación normativa en la economía: el gobierno debería aumentar el salario mínimo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
Esas afirmaciones implican un juicio de valor y no se pueden verificar empíricamente.